Vamos a iniciar este conversatorio con las palabras del doctor Jorge Aragón Trelles. El doctor Jorge Aragón Trelles es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florida, profesor e investigador en la especialidad de Ciencia Política y Gobierno, Facultad de Ciencias Sociales, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jorge Aragón es investigador afiliado al Instituto de Estudios Peruanos. Sus principales temas de interés son democracia, democratización, regímenes políticos en América Latina, descentralización, comportamiento político y electoral, cultura política, opinión pública y métodos de investigación. Ha sido profesor visitante de la Universidad de San Luis en los Estados Unidos de América y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas dentro y fuera del Perú. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Jorge Aragón Trelles. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y muchas gracias a ustedes por haber aceptado venir al final de un día seguramente de trabajo arduo a escucharnos. Yo quisiera concentrarme hoy día no tanto en los partidos políticos, no tanto en las organizaciones políticas, sino en los políticos. Y ante tamaña pretensión, una de las primeras cosas que siempre tengo que vencer es esta sensación de qué cosa se puede decir sobre los políticos en la actualidad. Si uno mira los periódicos, si uno escucha las noticias, diera la impresión de que no hay mucho que rescatar, mucho que destacar, ¿no es cierto? Y más bien lo que tenemos es una serie de reclamos, sensaciones de insatisfacción y un sentimiento bastante generalizado de que los políticos, o muchos políticos, en muchos momentos no están a la altura de las circunstancias. A pesar de eso, voy hoy día a proponer así como algunas ideas que trataré de ir desarrollando. La primera es que es absolutamente relevante e importante para nosotros pensar y estudiar a los políticos como individuos y como un grupo social. Por más que la sensación actual sea que necesitamos una nueva clase política, que necesitamos reformar la política, necesitamos cambiar a muchos políticos, creo que sigue siendo urgente comprender mejor quiénes son, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en esa dirección, lo que yo les voy a proponer es un par de miradas, ¿no es cierto?, a información que en este momento disponemos para hacernos una mejor idea de este grupo, esta clase, de la clase política en el Perú. Antes de comenzar, quisiera un poco reforzar mi interés en este objeto de estudio por una razón que me parece fundamental. Nosotros hemos escuchado, estoy casi seguro, esta idea de la crisis de los partidos, la debilidad de los partidos, la poca institucionalidad de los partidos, y creo que es algo que no podemos dejar de reconocer, sobre todo en el caso peruano. Curiosamente esto implica, ¿no es cierto?, si los partidos son menos importantes, si las instituciones son menos importantes, eso implica que los individuos que se dedican a la política tienen un margen de acción un poco más amplio que si vivieran en un contexto con instituciones más sólidas. Entonces, si queremos pensar en algunas otras razones por las cuales es importante pensar y estudiar a los políticos como personas y como grupo social, tiene que ver justo con esta paradoja de que en los momentos en los cuales las instituciones son menos sólidas, los individuos se vuelven como más importantes y sus decisiones terminan siendo tan relevantes como las propias reglas institucionales. Entonces, en un momento de debilidad partidaria, creo que se hace todavía más interesante y más importante mirar a los políticos como personas para entender mejor las decisiones que toman. Lo segundo es que cualquier tipo de reforma, ¿no es cierto?, del sistema político, cualquier tipo de cambio que querramos hacer en el sistema político peruano, tiene que pasar por los políticos. Ellos, los que en este momento se dedican a la política, son las personas que eventualmente van a ponerse de acuerdo sobre algún tipo de reforma, van a bloquear algún tipo de reforma, y es la clase política que tenemos en este momento.
Entonces, pensar, ¿no es cierto?, en cómo vamos a cambiar la política, cómo vamos a mejorar la democracia, la representación, haciendo algo así como una especie de abstracción de las personas que en este momento desempeñan cargos políticos y públicos, me parece que es una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, en el contexto actual de baja institucionalización, de personalización de la política, que es nuestro caso, es mucho más necesario empezar a mirar a los políticos en sí mismos y como un objeto de estudio que tenemos que atender. Para bien, más que para mal, en los últimos años se han venido llevando a cabo proyectos que uno de ellos es bastante más conocido que el otro, pero proyectos que han de alguna manera, directa o indirectamente, hacen posible que nosotros empecemos a mirar a los políticos y a estudiar a los políticos. Me refiero básicamente al proyecto de Infobop, del Jurado Nacional de Elecciones, que cumpliendo su mandato, ¿no es cierto?, cumpliendo lo que la ley manda, etcétera, etcétera, ha terminado creando un sistema de recojo de información y lo que es todavía mucho más importante, de poner esa información a disposición de los usuarios, que ha permitido y que permite, ¿no es cierto?, mirar el conjunto de personas que se dedican a la política. Esta noche básicamente me voy a referir a las personas que han sido candidatos a puestos de Congreso y distinguiendo aquellos que han sido elegidos y aquellos que no han sido elegidos. Toda esa información, o la información que voy a hacer mención a eso, se saca de las hojas de vida que, insisto, el proyecto Infobop recoge, sistematiza y pone a disposición de las personas. El segundo proyecto es bastante menos conocido, creo, y tiene que ver con una encuesta que un instituto de investigación de la Universidad de Salamanca hace cada vez que llega, digamos, una nueva camada de congresistas, hace una encuesta a los congresistas, una encuesta al inicio y una encuesta al final, y con algo de demora esa información también la pone, digamos, a disposición de cualquier investigador o cualquier persona que quiera acceder a ella. Entonces, información sobre los políticos ha empezado a haber y es interesante las cosas que empiezan a salir si uno mira esa información. Entonces, para no confundirlos, la primera parte básicamente me voy a referir a las personas que han sido candidatas al Congreso, independientemente de si han sido elegidas o no, y en una segunda parte vamos a mirar qué cosa es lo que dicen, qué cosa es lo que manifiestan las personas que han sido elegidas como congresistas. En ambos casos me interesa destacar pocas cosas. La primera cuestión es que si uno mira lo que viene pasando en los últimos años, creo que es bastante seguro plantear que ha habido un cambio importante en las personas que se dedican a la política. Ha habido una renovación, ha habido una transformación, ¿no es cierto?, del perfil de las personas que se dedican a la política. El político de estos días no es el político de hace 20 años, no es el político de hace 40 años. Y esa cosa creo que es absolutamente evidente si uno mira las cosas que les voy a mostrar a continuación. Lo segundo es que los cambios que podemos ver en esa clase política es un conjunto bastante variopinto. Para mencionar, digamos, dos extremos. Por un lado, ¿no es cierto?, la clase política en este momento, sobre todo si miramos a los congresistas o los candidatos al Congreso y a los que son elegidos, tienen una altísima rotación. Lo más común en nuestro país es que alguien que ha sido elegido congresista para un periodo no permanezca en el puesto la siguiente elección. Esos niveles, creo yo, son también inéditos en el caso peruano. En un rato vamos a mirar eso con más cuidado, pero entonces la segunda característica que yo quisiera resaltar es esa muy alta rotación que podemos ver en la gente que se dedica a la política, sobre todo en aquellas personas que tienen pretensión de ser congresistas. Y la tercera cuestión que quisiera un poco destacar, pensando ya en las personas que han sido elegidas para congresistas, es que muestran también una serie de características que son importantes. Algunas, digamos, casi como que no necesitamos hacer un análisis muy detallado, y otras cosas sí son como más interesantes. Quiero decir, la mayoría o la gran cantidad de gente que llega al Congreso son personas cuya experiencia política no es de muy larga data.
Entonces, parte de esta renovación de la clase política en el Perú tiene que ver con un grupo de gente que se interesa con la política y que su interés, ¿no es cierto?, suele ser un interés que no viene muy de atrás, que más bien es un interés bastante reciente. Y ustedes en un rato me van a tener que creer cuando les diga que si uno mira lo que responden estos congresistas, se van a dar cuenta que muchos de ellos han entrado a la política no mucho antes de haber decidido ser candidatos al Congreso o ser congresistas. Solo una cosa final. Algunas de estas características, como esta poca previa experiencia política y otras cosas más que voy a mencionar en algunos momentos, sí nos pueden hacer pensar que hay algunas características, algunos rasgos en esta clase política que podrían ser particularmente preocupantes. Pero eso lo dejo para el final, para dejar algo de sorpresa. Entonces, volviendo a las cosas que les había prometido. Primera cuestión. Si uno mira las últimas 3 elecciones congresales, es súper interesante mirar y ver que en el caso peruano, alrededor de 120 congresistas o 130 en la última elección, lo que tenemos son más o menos algo así como 1.600 candidatos en el 2001, 2.500 candidatos en el 2006 y 1.500 candidatos en el 2011. O sea, tenemos un número considerable de personas que intentan llegar al Congreso. Independientemente de los resultados, lo que vemos es que entre 7 y 8% de los que candidatean al Congreso finalmente son elegidos. Con lo cual es bastante grande el número de personas que finalmente no son elegidas. Pero este no es el dato más interesante. El dato más interesante es que la gran mayoría de candidatos al Congreso nunca o previamente, déjenme decirlo de otra manera, la gran mayoría de candidatos al Congreso en cada una de estas elecciones congresales no había sido previamente candidato al Congreso. O sea, son personas que ingresan a la política por primera vez, ingresan como candidatos al Congreso y no tienen una experiencia previa de postulación congresal. Eso me parece que es una cosa súper interesante. Entonces, la gran mayoría de candidatos al Congreso son personas que no tienen experiencia como candidatos al Congreso previamente. Lo que ha pasado en los últimos años, y me parece interesante, es que sí hay un número importante de personas que han tenido algún otro tipo de experiencia política. Entonces, no los voy a aburrir con los números, pero si bien es cierto que mucha gente no ha sido candidata al Congreso antes, hay un grupo interesante de personas que sí ha tenido experiencia como candidato a otro tipo de cargo. Los datos de las hojas de vida permiten pensar, ¿no es cierto?, que estamos hablando de alcaldes, regidores, consejeros. Entonces, en los últimos años empezamos a ver que algunas personas que han tenido interés político, por lo menos de ser candidatos, finalmente han decidido entrar al Congreso. Tan importante como eso es lo siguiente, miren. Efectivamente, cada vez que se establece un Congreso, solo la cuarta parte de los congresistas ha sido congresista el periodo anterior. Pero ¿quiere decir esto que son tan pocas las personas que quieren permanecer en el Congreso? No. Si uno mira, por ejemplo, los resultados del 2011, comparándolos con quienes fueron congresistas en 2006, en general, en total, más del 50% de los congresistas intentaron ser reelectos. De esa mitad, solamente una mitad fue reelecta. Entonces, segunda cuestión que me parece súper interesante. No es que las personas entren, obtengan interés de hacer vida política y inmediatamente salgan. Efectivamente hay un grupo que probablemente puede ser descrito de esa manera, pero hay otro grupo que tiene interés de continuar la carrera política o hacer vida política, pero simplemente no es reelecta. Entonces, el hecho de que el Congreso peruano esté compuesto mayoritariamente por personas que no han sido congresistas previamente no es expresión necesariamente de un poco intento de reelección. La mitad de los congresistas pretenden ser reelectos y esa mitad, y de ese grupo, insisto, solamente la mitad logra su objetivo. Entonces, interés político por lo menos hay. Lo que no hay es una tasa importante o interesante de reelección. Pero más importante que eso,
Las distancias son abismales si uno mira los candidatos que han sido congresistas por Lima de los que han sido por provincias. Entre las personas que logran ser reelectas, la gran mayoría son candidatos que han sido elegidos por Lima la vez anterior. Entonces, en términos de reelección y en términos de alta rotación, el resultado final de esta alta rotación política no tiene que ver con falta de interés necesariamente de quienes han decidido entrar a la política. Y más importante que eso es lo difícil que es para alguien de provincias ser reelecto una segunda vez. Ya no voy a entrar vamos a tratar de analizar ese tema, tiene que ver muchas aristas, pero me parece interesante mirar o rescatar ese asunto. Entonces, esto sobre la clase política peruana, en tanto los candidatos al Congreso, sus posibilidades de reelección y esta idea, insisto, que no es necesariamente una falta de interés de permanecer en el cargo, sino es efectivamente la no consecución de una reelección, sobre todo si uno viene de provincias. Ahora movámonos un poquito hacia los congresistas que fueron elegidos y miremos qué cosa podemos ver de ellos en este momento. Una primera cuestión que me llama poderosamente la atención es lo alto que son sus niveles de estudio. La mitad de los congresistas que fueron elegidos en el 2011, casi la mitad, manifiesta o declara tener estudios de posgrado. Entonces estamos ante una clase política con niveles educativos bastante altos. Ese dato por sí mismo es, creo, interesante, pero tan interesante como eso es el hecho de que hay un porcentaje muy grande de congresistas con estos niveles educativos tan altos que manifiesta que su padre y su madre, o su madre o su padre, tuvieron como niveles educativos a lo más primaria o secundaria. Entonces la nueva clase política peruana es una clase política de gente que ha podido, digamos, por lo menos en términos educativos, ascender. Son personas que han logrado distanciarse de sus familias en términos por lo menos de educación. Lo siguiente, ya rapidito para no abusar de ustedes, es la progresiva presencia de congresistas evangélicos en el Perú. En el último congreso del 2011, según los resultados de esta encuesta que les comento, casi el 20% de los congresistas declaran ser evangélicos. Entonces, tenemos una cosa que es curiosamente nueva en el caso de la clase política peruana, sobre todo los candidatos al Congreso, la presencia más frecuente de personas que se inscriben en una creencia o una práctica evangélica. Después, no los voy a cansar, digamos, pero la idea es que muchos de estos congresistas no han tenido necesariamente experiencia partidaria o su experiencia partidaria es muy reciente. Entonces, eso que solemos pensar, ¿no es cierto?, de personas que entran a la política sin mayor experiencia política previa, creo que es un fenómeno que está fuera de discusión. Si bien es cierto, varios de ellos se vinculan a organizaciones políticas de una u otra manera, la vinculación es bastante reciente y no tenemos estos políticos que en el pasado exhibían, ¿no es cierto?, carreras políticas más bien largas. Para terminar con estos hallazgos y esta evidencia, quisiera solamente destacar dos cosas que me llaman la atención y me preocupan de alguna manera. Cuando a los congresistas se les pregunta si ellos creen, a los congresistas electos, se les pregunta si ellos creen que puede funcionar una democracia sin partidos políticos, ¿no? La típica pregunta de ¿es posible tener democracia sin partidos políticos? Lo que vemos es que, por lo general, tenemos casi un 20% de congresistas que cree que sí, que es posible tener democracia sin partidos políticos. Entonces, una clase política que llega al Congreso subida a una organización política que de alguna manera aprovecha la existencia de estos partidos políticos o lo que fuera, no está muy convencida de la necesidad de tener partidos políticos para hacer política. No estoy necesariamente planteando que esta sea la única explicación a los pocos intentos de reforma o lo que sea, pero tenemos, insisto, dentro del Congreso peruano una cantidad interesante de congresistas que no cree, ¿no es cierto?, en la necesidad de
formar, mantener, consolidar, institucionalizar partidos políticos. Y si el dato anterior les parecía o les parece, ¿no es cierto?, digamos como no concluyente, déjenme decirles que en todos los casos para los cuales hay información, la mitad de los congresistas manifiesta tener poca confianza en los partidos políticos. Entonces, segunda cuestión que me parece que es sumamente interesante, ¿no? O sea, no hay un convencimiento de que para hacer política hay que tener partidos políticos, no hay mucha valoración de los partidos políticos, y esa eventualmente, insisto, puede ser una buena explicación de por qué, digamos, la política en el Perú sigue funcionando sin que los partidos políticos o las organizaciones políticas de alguna manera se dejen de estar en crisis. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Creo que podemos empezar a sacar en claro las cosas que yo les comentaba al comienzo. Creo que es absolutamente claro que ha habido un proceso de renovación importante, profundo, de las personas que en este país se dedican a hacer vida política. Si uno mira los datos, si uno mira los diferentes datos, eso más o menos arranca en 1995. El 2001 hay una especie de receso. Es algo así como que efectivamente el 2001 intentaron regresar a la política personas vinculadas a partidos políticos que fueron, digamos, desplazados durante el fujimorismo. Pero ese 2001 es una primavera de un periodo, porque el 2006 y el 2011 volvemos a ver las tendencias que ya se avisoraban en el 95. Entonces, en general estamos frente a una nueva clase política que tiene una serie de características que son complejas. Por un lado, insisto, en términos generales, existe una altísima rotación y un altísimo o una muy baja, ¿no es cierto?, permanencia, por lo menos en los cargos elegidos. Ahora, este resultado no es el producto de personas que rápidamente se desenganchan o se desentienden, no, tiene que ver también con el hecho de muchas personas que, aún teniendo interés en mantener su carrera política, simplemente no son reelegidas, sobre todo la gente que viene de provincias, para el caso del Congreso. Y finalmente, como parte de estos cambios, ¿no es cierto?, que se ha dado en la clase política, llegamos a una situación actual donde tenemos, ¿no es cierto?, una clase política que no está convencida, que no lo tiene muy claro en la necesidad de contar con partidos políticos o que simplemente no confía en los partidos políticos. Entonces, creo que cualquier intento, ¿no es cierto?, de pensar las deficiencias del sistema actual de participación, de representación, tiene que seriamente pensar o seguir pensando, ¿no es cierto?, quiénes son los políticos que tenemos en este momento, de dónde vienen, cuáles son sus expectativas y cuáles finalmente podrían ser sus intereses más inmediatos. Y partir de esa base, partir de que eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, y no estar necesariamente pensando en una clase política muy distinta que solo a lo largo del tiempo podría irse consolidando. Muchas gracias. Doctor Romeo Grompone, quien es sociólogo y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay. Se desempeña como investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es profesor de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Posgrado de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diversos trabajos de investigación relacionados al poder, a los movimientos sociales y gobiernos regionales del Perú. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Romeo Grompone. Bueno, un poco para aclarar mi biografía, soy profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y he sido profesor de la Pontificia Universidad Católica y también de San Marcos hasta que se cansaron de mí. La segunda cosa es que como siempre, y es una tradición del Instituto de Estudios Peruanos, a veces no estamos de acuerdo, ¿no? Y es bonito eso. Entonces,
A mí, la primera cosa que, no sé si me van a poder introducir un cuadro, ¿verdad? ¿Lo tienen por ahí o no? Yo no puedo concebir la clase, o se puede concebir la clase política separada de los partidos, lo cual puede ser una virtud o un problema. Para mí es un problema. Y bueno, no está, ¿no? No parece el cuadro, no importa. Bueno, no parecerá. Entonces, lo que yo quiero decir es que todos creemos saber, todos somos suerte de monos sabios, ¿verdad?, lo que es un partido político y los tipos de partidos. Pero los tipos de partidos no existen. Digo, el partido no existe, hay diferentes formas de expresión de los partidos. Ya se acabó el tiempo, me parece, el viejo partido de masas con una plataforma programática, una membresía plena de sus miembros, una inversión en militancia. También me parece que está en decadencia el viejo partido que se llamaba la jerga, no pongas nada, no importa, el partido Atrápalo Todo, o sea, que combinaba intereses diversos, o sea, que trataba de buscar, bueno, yo tengo que ganar las elecciones, entonces trato de hacer una alianza entre grupos que respondan a intereses diversos, tengo que unirme a los grupos de extracción obrera, de extracción pobre, de extracción empresaria, y así hacer una mezcla que articulaba intereses. Eso es cada vez más difícil, sobre todo porque en sociedades fragmentadas, como dice mi amigo Luna, la desigualdad hace que la representación sea muy segmentada, entonces es muy difícil articular intereses. ¿Cómo hago? Entonces, después voy a explicar un poquito brevemente cómo se hace para articular intereses en donde no se pueden articular, ¿no? Porque es muy difícil armar un discurso común. La otra novedad es que están surgiendo dos formas de expresión de nuevos tipos de partidos que están surgiendo no solo en el Perú, porque no es un asunto solo del Perú, sino en otras sociedades. Uno son los partidos empresa. Los partidos empresa son aquellos que surgen desde un empresario o desde un grupo económico y que reclutan no reclutan militantes, sino despliegan fundaciones de apoyo. No existen los adherentes en el sentido estricto de la palabra o la membresía, en base a principios ideológicos que tampoco lo fundamentan, ¿no? Sino lo que tratan es de reclutar en función de una suerte de clientelismo basado en conveniencias y a veces rentado, que forma parte de una nueva clase política. Esos partidos empresas, el ejemplo no es solo peruano. Lo que yo quiero decir es que la crisis de los partidos no es solo peruana, y si nos quedamos solo en el Perú estamos liquidados. Ya sé que además estamos de acuerdo con Jorge en eso, ¿no? Sino que existe desde Berlusconi hasta César Acuña, ¿no? Y también existen partidos que surgen no desde los partidos bajo la nuestra visión convencional del partido con el circo del viejo partido de masas, la dirección, los militantes, los adherentes, los simpatizantes. Ese modelo se fue al diablo en la mayoría de los países de América Latina. Y en los países, además no, y en Europa. Conclusión, no se puede pensar a los partidos
ni a la clase política bajo las ideas que nosotros tenemos convencionalmente los partidos políticos, y ni siquiera bajo las ideas que convencionalmente los partidos políticos dicen ser. Eso es mi primera digresión, por lo cual ahí está mi vieja discrepancia. Estudiar la clase política está bien, pero la clase política tiene un marco, y ese marco tiene que ver con las nuevas formas en que se estructuran la representación política. ¿Está bien? Bien, entonces yo tengo la impresión de que hay nuevas formas. Ni siquiera ya no existe el partido ideológico, casi ya no existe. Ni siquiera existe el partido que articule intereses diversos. Lo que hay es partidos que cada vez más o están ligados muy al aparato del Estado, como en Europa, que se llaman los partidos cártel, o existen los partidos ligados a movimientos como los casos ecológicos, los partidos de extrema derecha en Europa, o algunos partidos, algunos que tratan de construir partidos en Perú y no lo logran. Y también existen partidos que funcionan como empresas políticas. ¿Está bien? Entonces, pensar una clase política sin ese encuadramiento no me parece que, no peleamos, ¿no? Está así la vida, ¿verdad? No tiene, me parece, demasiado, como que si no sabemos cuál es la forma partido, no podemos entender cuál es la clase política. Y si partimos de los partidos como un dato fijo y no como una realidad que se está transformando, y me parece que para mal en la mayoría de los países, y no es casualidad que en las últimas elecciones, primero, hay dos eventos trascendentales sobre que la forma partido ha entrado en profunda decadencia. Claro, yo no tengo la mentalidad de viuda, hay que ver cómo se revisan esas cosas. Pero ustedes analizan, y en Europa los partidos más ideológicos son los partidos de derecha. O sea, son los partidos que reivindican la resistencia a la migración, la intolerancia frente al otro, los que reivindican la ausencia de bloques regionales, los que curiosamente reivindican un ideal que antes fuera progresista, que era el ideal laico, o sea que el Estado no tenía religión, pero que esto que es laico y es progresista sirve para que Marianne Le Pen en Francia reivindique la intolerancia frente a grupos que no comparten una especie de rasero común de lo que se supone que es la cultura francesa, ¿verdad? Y bueno, entonces, y en América Latina, si nosotros analizamos, desde 1990 a la fecha, han ocurrido crisis de todos los partidos, de la mayoría de los sistemas políticos. Yo diría que, ha pasado en Venezuela, voy repasando los mapas según, yo no sé mucho de política, sé más de fútbol, pero de los 10 países de América Latina, me estoy fijando el mapa de la Conmebol, ¿verdad? Venezuela, desde 1990 en adelante, cambió el sistema de partidos. No importa si para bien o para mal, no estoy juzgando. Ecuador también, Bolivia también, Colombia también, Paraguay parcialmente. Brasil es el único país que logró más o menos emerger en democracia con un partido político, el PCDB, que compite con el PT, pero que el PCDB es un grupo de partidos políticos absolutos, es una maquinaria electoral, no es exactamente un partido, ¿verdad? El que fundó Cardoso. Que, bueno, para seguir con las desgracias, no sé qué países me quedan, pero bueno. Chile, más o menos hay síntomas de renovación de esos partidos políticos, y esos partidos políticos, además, cada vez son menos representativos y hay un problema de deserción y desafección política, ¿verdad? Entonces, no es por nacionalista, pero el único país que más o menos sostiene las cosas es Uruguay, ¿verdad? Para Argentina
tampoco existe, porque en Argentina existía la oposición, una unión cívica radical frente a los grupos del Partido Justicialista, y lo que hay son grupos, bandas, sectores del Partido Justicialista. No hay realmente una competencia política de partidos. Dicho este panorama, que a mí me parece realista, obviamente eso cambia. Se acabaron, y tampoco existen, salvo en los países malditos, o sea, quizás con Uribe en Colombia, con Venezuela, ahora ya no, pero tampoco con capacidad de organizarse la oposición. O sea, está Maduro desprestigiado, pero sin capacidad de organizar una oposición consistente. En Bolivia con Evo Morales, en Chile aparentemente con una afirmación de Bachelet con un discurso distinto, pero yo no siento que existan liderazgos, no existen partidos, pero tampoco existen liderazgos políticos carismáticos que lleven el país adelante, vamos a rescatarlo. Entonces, lo que existen son liderazgos de baja intensidad, un grupo, un círculo de leales, que puede ser en cada país el que se les ocurra, puede ser la boliburguesía en lo que se llama, que están ligados al gobierno por prebendas en Venezuela, o en el caso peruano ustedes decidan, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, dicho esto, ¿qué es esa clase política? La clase política es son un grupo de personas organizados o como empresas, en algunos partidos, no quiero decir que sea el caso de Acuña, ¿verdad? O puede ser el caso de un círculo de confianza, ¿no? Y eso lleva a una descalificación de las posibilidades de articular propuestas de cambio. En el caso peruano, además, se da como una especie de mecanismo un tanto extraño. Mi amigo Vergara, mucho más joven que yo, señaló que más o menos existe un acuerdo tácito o expreso del 93 al 2014 de seguir la misma política económica. Podemos estar de acuerdo o no con ello, pero lo que ha ocurrido es algo que, digo, podemos estar de acuerdo o no, digo, no, de repente yo estoy de acuerdo. Creo que de repente no lo sabrán. Pero lo que yo quiero decir es que eso ha traído una continuidad en las políticas económicas, círculos de confianza con respecto a los gobernantes, que son aquellos que están más cercanos al poder, ¿verdad? Y la consecuencia es que una soterrada desafección política en la mayoría de los países de América Latina, en la que y en el caso peruano también, en las que las personas son elegidas bajo una determinada propuesta y son después se apartan de esa propuesta original. Eso ocurrió yo no diría que con Toledo, lo voy a perdonar, pero sí ocurrió con Alan García y sí existió con Humala. De repente tenían razón, pero el problema es que eso crea como un distanciamiento entre clase política y representación. Y se está creando otra cosa que es lo que otro amigo mío, también más joven, Luna, llama una representación fragmentada. ¿Qué es una representación fragmentada? Un partido tiene que articular intereses diversos. Tú no puedes hacer un discurso un discurso de clase obrera, en favor de la clase obrera, o en favor de los empresarios,
de modo que satisfaga a todos. Tú lo que tienes que hacer es articularlo, ¿no? Lo que es articular, hacer un discurso que sea convincente para los dos. Lo que está ocurriendo ahora en sociedades cada vez más desiguales, dice Luna, y a mi criterio con razón, es como que los programas como que, por un lado, como que son todo uso. O sea, por un lado, van en acentos del crecimiento económico y por otro lado, en acentos en el caso peruano, en acentos en relación con la redistribución. Y eso, bueno, y a veces como una especie de cuadratura del círculo. Y a su vez que las clientelas, que son a su vez diversas, son las clientelas con los grupos de mayores recursos y las clientelas con los grupos de menores ingresos. Con las clientelas, con los grupos de mayores ingresos, tú les prometes disminución impositiva, facilidades para el capital extranjero, contratos. Por el lado de los sectores populares o de los grupos de menores ingresos, les aseguras políticas focalizadas que no tengan que ver con una dimensión universalista de políticas de salud y educación, y el Perú es uno de los países de América Latina que invierte menos en eso, ¿verdad? Que les aseguras determinadas obras y que les aseguras determinados beneficios puntuales, ¿no? Y Cote, de repente estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada que sea ideológico, estoy diciendo más o menos lo que estamos todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? O debiéramos estar de acuerdo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esas políticas focalizadas tienen que ver con beneficios puntuales a determinados sectores, los sectores de bajos recursos en relación con la educación, como el programa Juntos, o de asistencia a la extrema pobreza como el programa Juntos, o programas como la pensión 65, ¿verdad? Pero no hay una renuncia a las políticas universalistas en el caso nuestro, en el caso peruano, ¿verdad? Entonces lo que mandan, me parece, en este país, desde el 93 al 2014, bueno, pasan dos cosas para terminar, ¿verdad? La primera es la idea de que más o menos el mismo grupo de técnicos ha gobernado el país del año 93 al 2014. Y eso lo reconocen ellos mismos, hicieron un homenaje a sí mismos, ¿verdad? Hicieron una ceremonia en que, claro, los que no estaban presos, no lo digo sin ironía, ¿no? Lo digo sin ironía. Los que no estaban presos estaban diciendo que había una continuidad de modelo económico que había que celebrar porque el Perú era la envidia de América Latina, ¿verdad? Y donde se había seguido, pese a los avatares de la vida política, una continuidad económica. O sea, hay continuidad económica y rotación de la clase política, lo cual es una buena pregunta, porque eso quiere decir que ¿qué tipo de clase política hay que sigue una misma continuidad económica bajo presupuestos políticos de presentación diferentes? La segunda es que es la política de las llamadas puertas giratorias. O sea, son los técnicos que gobiernan este país, y ellos lo dicen, no estoy diciendo cosas que yo opino, y de repente está bien, pero es una política que van del Estado al sector privado, pero además ahora ha ocurrido un nuevo proceso más extraño todavía, y son los mismos técnicos que van rotando de ministerio en ministerio, ¿verdad? Es decir, hay nomadismo desde el sector público al sector privado y nomadismo dentro de los ministerios según los avatares
de cada ministro. En ese contexto, o sea, con liderazgos de baja intensidad, porque una cosa es el Alan García del 85, con altas expectativas. No estoy defendiendo a Alan García del 85, pero es cierto que había altas expectativas en Alan García del 85, con menores expectativas en el 2006. Los leales, que son los círculos de confianza. Toledo con Thaís, Keiko con Yoshiyama, Ollanta Humala con Nadine y supongo que Ana Haram, ¿verdad? Y finalmente, falta un elemento fundamental en la política que está pasando hoy. Bueno, podemos decir que está bien, que son más ilustrados, perdóname, nacimos para pelearnos, ¿no? Eso es el IEP, ¿verdad? Pero hasta donde yo pienso, no existen coaliciones. O sea, una coalición es lo que supone un acuerdo explícito de un plan de gobierno para un horizonte de corto o largo plazo. Para poner un ejemplo, en el Perú existió entre el 80 y el 85 entre Acción Popular y el PPC, ¿no? Ahora, ¿qué son las coaliciones? No existen. Lo que existen son arreglos circunstanciales y lo que más o menos hace mantenerse a los gobiernos en el poder es la incongruencia de que no exista un tipo de oposición más o menos ordenada. Y yo no creo que, y entonces no existe coaliciones, sino algo así como concecesiones. O sea, existen concertaciones políticas, por un lado, pero en base a cesiones y reparto de cosas, ¿verdad? Digo, la política es siempre así. La política no es el reino prístino de los acuerdos, de los acuerdos puros. Siempre en todo acuerdo hay algo de proyecto y algo de reparto de cargos y prebendas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? No estoy diciendo. Lo que pasa es que este rasgo se ha como de alguna manera exagerado, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero, entonces, lo que simplemente quería anotar, ya no sé por dónde lo tengo, y bueno, se me salió por ahí, y ya me olvidé de lo que quería decir. En todo caso, lo que da la impresión es que nosotros estamos en un país en la que predominan, además, con una sociedad absolutamente desarticulada, tenemos un dominio de grupos de políticos y grupos de interés, una política económica uniforme relacionada a su vez con una desarticulación social. Y esa articulación social hace que produce esa profunda disonancia entre lo local y lo nacional, ¿verdad? Porque, digamos, yo no sé cómo hace un partido supuestamente nacional para reclutar lo local, ni siquiera el APRAC y el fujimorismo, que se supone más articulado. Es una especie de juego a ver quién puede conseguir más votos. Entonces, no existe una articulación entre lo nacional y nacional, lo nacional y subnacional, que tiene que ver con un sistema político relativamente estructurado. Pero también, y bueno, está bien, estoy, como decía un poeta sobre un héroe, no voy a decir cuál es el poeta y cuál es el héroe, tengo en ese bien ganado desencanto. Mi impresión es que lo que está ocurriendo es una solidez macroeconómica o un acuerdo macroeconómico poco articulado,
nuestro país es el país, y puede ser un mérito, en la que está más, incluso más que en Colombia, más sólidamente afirmado un pensamiento neoliberal, está bien. De repente tienen razón. Yo no estoy discutiendo esas cosas, ¿verdad? De repente tienen razón. Pero a su vez, unas expresiones en que lo nacional no se articula a lo subnacional, sino por reclutamientos, reclutamientos circunstanciales, y donde se manejan microparcelas de poder en todos los ámbitos. Microparcelas de poder, porque esa clase política que tan bien destacara en sus rasgos Jorge, lo que domina es un pequeño espacio, no aspira a una representación nacional, no es un cuadro de un partido político que esté pensando en trayectorias políticas de largo plazo. La intenta, pero sabe que no va a ocurrir, ¿verdad? Y él lo sabe, y ellos lo saben. O de repente se imaginan que puede ocurrir, pero con un secreto pesimismo, sin hacer psicología barata. Entonces, dicho esto, me da la impresión de que entonces lo que estamos es una continuidad macroeconómica con una desafección política, con partidos bajo la forma que sea que no consiguen enraizarse, con movimientos sociales a veces virulentos pero esporádicos, pero no consiguen articularse, y con partidos que ya no son el viejo partido tradicional, sino con partidos que a veces tienen formas de movimientos, a veces tienen formas de expresa, a veces tienen una expresión media ambigua de partido y desconfianza del líder con respecto a sus militantes, y de sus militantes y cuadros con respecto al líder, y de los cuadros tanto con respecto al líder como a sus seguidores. Yo digo, y entonces en ese sentido yo tengo la impresión que hay que siempre, para terminar, la representación política tiene una tensión. Yo dije que había una representación fragmentada, que no es articulación de intereses, pues por una sociedad desigual es muy difícil articular intereses, ¿no? Pero además existe una representación que está en la que un viejo criterio, que es la representación tiene dos niveles. Uno, los representantes lo son, se supone, de la nación. O sea, hay una representación que tiene que ver con la eficiencia. Y una representación que tiene que ver con seguir a tus seguidores. Seguir a tus seguidores es una redundancia, seguir a quienes son tus adherentes. Tú tienes que manejar en la representación política esos dos niveles. Me da la impresión que esos dos niveles no están bien articulados en el Perú, ¿verdad? Nadie explica nada de sus actos, o sea, la representación como, perdón, me sale un anglicismo, responsiva, o sea, la representación ligada a tus representantes, y tampoco está ligada a la representación como eficacia política. Y entonces, bueno, yo aspiro y entonces eso crea toda esa historia de que el Perú creo que el país, de repente le erro, según un Jones en el 2005, hasta donde llegué, el país de más alta volatilidad en América Latina en cuanto a esa clase política. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, es un proceso de movilización social donde hay otros sectores que acceden al poder, pero también me estoy pensando los partidos de masas también. No, los partidos de masas a principios de 1900 también
también en un proceso de movilidad social, eran personas que su grado de capacitación era mucho mayor que el de sus padres, o sea que no creo que sea tan absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el drama es cómo consolidar organizaciones políticas estables o decir que no importan los partidos, que importa una continuidad macroeconómica, que no importan los conflictos sociales en la medida que no se articulen y que estamos viviendo en un buen escenario. Jorge Luis Castillo Serpio, Huancavelica. La pregunta consiste en la siguiente: ¿de qué manera la clase política se ve perjudicada al no contar con partidos políticos consolidados? Muchas gracias. Su nombre, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Condeso Villiodas, que tenía una inquietud sobre lo que mencionaba el doctor Aragón. Si la experiencia en participaciones, en caso candidaturas de los congresistas, garantizaría el buen desempeño, y qué opina sobre una posible intervención del Estado en algunos procesos de los partidos como parte de fortalecimiento de la democracia. Gracias. Su nombre. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Joel Oder, soy de la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Para el profesor Aragón, la variable que introdujo el profesor Romeo Grospones me parece interesante para analizarla en razón de lo que usted ha propuesto como estudio de los políticos, porque la trascendencia que usted marcaba al principio, es decir, cuál es la posibilidad de trascendencia que tiene la clase política actual, tendría que medirse en razón de esta variable de, digamos, los poderes fácticos que rodean mi oportunidad y mi posibilidad de trascender como político, ¿no? Creo que esa sería una variable interesante para saber si efectivamente estamos hablando de políticos que pueden alcanzar a eso, que pueden soñar en pensar en cambiar cosas en el Perú de verdad, o simplemente es un tránsito de de 5 años, no sé. Y en el caso del profesor Grospones, me parece también genial el tema de hacer que choquemos contra la realidad, ¿no? Es decir, oigan, dejemos de extrañar los partidos políticos que definen los que están en este momento en la política, porque eso no existe. No existe el partido político que añoramos, no existe el partido político como, inclusive como sujeto, como lo ha planteado el profesor Grospones, y de repente no sé si lo entendió, pero lo asimilo así. Es que yo siento que si es que pudiéramos pensar que eso no, entonces no llamaríamos partido político al partido aprista ni siquiera, no llamaríamos partido político al partido fujimorista siquiera, y más bien pasaría yo más bien a definirlo, qué es el aprismo, qué es el fujimorismo en realidad, antes de colocarle digamos, el sustantivo de partido político, porque lo que hacemos es tal vez inclusive hasta confundir a la gente en razón a eso, más bien pasar a definir realmente lo que es y no hacer un mal uso del concepto de partido político, porque de repente eso ya no existe, ¿no? Eso ya no hay el caso. Entonces, me parece que por ahí un poco va la tarea ahora de la academia, ¿no? Es decir, vamos a comenzar a definir los fenómenos por lo que realmente son y no por lo que los sustantivos o el diccionario demanda que sea, y intentar forzar la realidad, ¿no? Porque eso es lo que parece que estamos haciendo. Gracias. El señor. ¿Su nombre? Mi nombre es Diego Sánchez. Una pregunta para los dos. A mí me da un poco de curiosidad, esa es una pregunta que tengo hace tiempo, ¿no? ¿Qué sentido, a dónde va a ir se supone que cuando se constituye una clase política es una clase que va a gobernar el Estado, pero ¿cómo se va a desarrollar esta dinámica? En el sentido de que en el Perú hay un montón de actores que son anti-Estado. Tenemos actividades económicas informales muy fuertes, minería informal, narcotráfico, y son muy representativos, mal que bien. Entonces se exige a los partidos que no tengan a personas procedentes de estas actividades, pero representan una gran parte de la sociedad, y son sectores que son anti-Estado. Entonces, ¿cómo se va a dar esta paradoja de una clase política conformada por sectores que provienen de estas actividades antiestatales, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Vamos a cerrar con la última pregunta de la señorita de la parte de atrás, por favor. Sí. Díganos su nombre y formule su pregunta. Buenas noches, mi nombre es Giovanna. La pregunta es para el señor Grospones.
me gustó este término que decía de partidos empresa, ¿no? Esa nueva configuración que se está adquiriendo. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿qué escenario nos espera en los próximos años para el interior del país? Sabemos que hemos crecido económicamente, pero es un promedio nacional. Si miramos al interior, el crecimiento ha sido inequitativo, ¿no? No ha sido equitativo, perdón. Hay departamentos más pobres, ¿no? Si bien las zonas urbanas o las ciudades de costa han crecido, pero hay otras que no. Entonces, con esta clase gobernante que solamente intenta asaltar el Estado, por no decirlo así, ¿qué nos espera, no? Finalmente todos queremos un progreso, pero si no hay reformas, si no se hace algo, lamentablemente vamos a tener que esperar todavía 20 años, 25 años para poder crecer de forma justa, ¿no? Entonces quisiera la opinión del especialista. Muchas gracias. Vamos a darle uso de la palabra al doctor Jorge Trelles y luego al doctor Romeo Brotón. A ver, varias de las preguntas tienen que ver con una cosa que creo que es importante destacar de lo que Romeo ha dicho. Efectivamente, digamos, es difícil separar los políticos de los partidos. O sea, efectivamente, la relación es mutua, ¿no es cierto? Pero un poco el interés, ¿no es cierto?, de mirar a los políticos es para comprender mejor cuál es la relación entre políticos y partidos, no para postular necesariamente que los partidos no son importantes ni lo que exista como estructura partidaria. Entonces, insistiendo, digamos, en esta idea de, a ver, miremos a los políticos en sí mismos. Sí, la política funciona diferente con o sin partidos. Yo creo que la política sin partidos es particularmente más complicada, más difícil, más inestable, más volátil, ¿no? La coordinación política es mucho más difícil. Miren, podemos pensar en lo que está pasando ahorita en el Congreso y también esa expresión de esos partidos políticos tan poco sólidos, ¿no es cierto? Y la gente que cambia de bancada y nadie sabe exactamente qué va a pasar el 20 de este mes cuando se pide el voto de confianza, porque efectivamente es difícil coordinar con los partidos. Entonces, la política funciona diferente, con o sin partidos. Creo que funciona mucho mejor cuando existen partidos. Ahora es interesante también esta idea de que tiene que ser siempre un punto medio, ¿no es cierto? Si los partidos son las instituciones políticas más sólidas y más cerradas, ¿no es cierto?, también se generan problemas. Entonces, sí, la idea es que la falta de partidos le hace o le imprime, ¿no es cierto?, una serie de problemas al funcionamiento de la política. Y sobre eso, tratando de amarrar varias de las preguntas, a mí hay una idea que me parece sí muy interesante cuando la gente piensa en partidos políticos, ¿no es cierto?, o cómo los políticos pueden decidir o cómo se relacionan con los partidos. Los políticos van a invertir en los partidos si los necesitan. Los políticos van a invertir en los partidos si les son útiles, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué no les son útiles hasta este momento si, digamos, pensamos que su presencia haría o facilitaría la dinámica política? Entonces, a mí esa me parece, digamos, la pregunta más interesante de los últimos tiempos. Los partidos políticos ofrecen una serie de oportunidades. La clase política no está muy convencida en invertir en ellos. Una cosa que me parece también que queda, digamos, pendiente es de dónde nace esa falta de interés, ¿no es cierto? Es un cálculo, ¿no es cierto?, de que la inversión no va a dar resultados en el corto plazo. Puede ser, ¿no es cierto? Construir un partido es algo que va a dar frutos en 5, 10, 15, 20 años, no en la siguiente elección. ¿Tiene que ver con un convencimiento ideológico? No lo sé, no lo tengo tan claro. En todo caso, la pregunta creo que tiene que ver con cómo es que seguimos haciendo política sin que nos planteemos las ventajas de tener partidos y que nadie quiera hacer la inversión inicial, que correspondería a invertir en el desarrollo de un partido. Sí es verdad que en los últimos meses, semanas, ha quedado bastante claro que hay una serie de prácticas que funcionan por fuera del Estado, que hay una serie de prácticas de corrupción que implican entre violentar el Estado de Derecho. Todo eso es absolutamente cierto, pero sin embargo la sensación que tengo es que incluso los poderes fácticos no pueden funcionar sin unos operadores políticos, no pueden funcionar sin una clase política. Hay cosas que
los poderes fácticos, por más poderosos que sean, no van a reemplazar la política. Y al mismo tiempo podemos tener una serie de actividades ilegales, pero que terminan de alguna manera articulándose en algún momento con la economía más formal o con algunas instancias más formales. Entonces, ese es un tema importante, digamos, la idea de cómo coexisten estos dos Perús, ¿no? El formal, el informal, el legal, el ilegal, ¿no? Pero mi impresión es que no es muy sencillo pensar que uno va completamente a comerse al otro, porque finalmente se necesitan. Entonces, ahí hay una relación de mucha complejidad y de mucha tensión, pero sí, efectivamente, ¿no? Si en los casos más extremos de prácticas o economías subterráneas, prácticas ilegales, claro, ahí tiene, digamos, un poco, es contracorriente, ¿no es cierto?, esta idea de tener más Estado, tener más instituciones, pero mi impresión es que algún poder tienen, porque no pueden ser reemplazadas, porque no pueden ser sacadas del juego, y ahí creo que es una ventaja que habría que explotar. Bueno, breve. Creo que hay una confusión. Yo no estoy diciendo, de repente, como me expresé mal. Partidos políticos, en mi humilde definición, es una organización política que busca poner a su personal en el poder, con o sin elecciones. Conclusión, siempre existen partidos políticos. Punto. ¿Está bien? Puede ser dogmático, pero es una definición. Por lo cual, decir que no hay partidos es una suerte de licencia de lenguaje la que están pensando en los viejos partidos de masas programáticos, un cuadro, militantes y cosas así. Yo nunca estuve, cuando yo les hablaba de partidos empresas, me expresé mal porque, bueno, hoy no es uno de mis mejores días, cuando les dije, les hablaba de partidos políticos, partidos empresas y partidos movimientos, sigue la misma intención. Y Sendero Luminoso fue un partido político también, en la medida que buscaba poner, si bien no en vía electoral, su personal político en cargos de poder. ¿Está claro? Conclusión, existen siempre partidos políticos. ¿No? La clase política va a cambiar. Y eso no tiene nada que ver, salvo que caigamos en el dogmatismo de decir el partido político es una sola manera de definirlo, y yo parto de una definición mínima, ¿verdad? Segundo, si esos partidos políticos tienen las características de los actuales, en la que existe la esquizofrenia entre la política económica, por un lado, y las apelaciones que ni siquiera son ideológicas, por el otro, el transfugismo no es normal, no es una aberración. ¿Por qué yo no tengo que ser transfuga en un partido que no tiene propuestas, que no tiene compromisos, que ni siquiera tiene estatutos? Ojo, sigue siendo partidos políticos, pero ser transfuga no es gran problema, ¿verdad? ¿A quién le vamos a acusar de transfuga? ¿Por qué? Segundo, ¿cómo hago para celebrar una coalición? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿En base a qué? Una coalición, lo que hay es una palabra que yo no sé dónde la saqué, cual y concesiones. O sea, toda coalición no existe, pero no existen coaliciones que se basen en acuerdos programáticos. Existen base de concesiones recíprocas, o si no, este escenario flotante como el actual, en la que si se llegan a mayoría, porque acuerdos de ocasión, ¿verdad? Y prêt-à-porter, como se dice en la moda, ¿verdad? ¿No? O sea, modelos no hechos con diseño propio, sino lo que sin una prenda que vaya a la moda, ¿verdad? Y tercero,
Es cierto, existe una nueva clase política, pero esa nueva clase política, primero, existe una gran diferencia entre lo subnacional y lo nacional, en que lo nacional están jugando, bueno, siempre el póker se juega a ciegas, ¿verdad? Pero creo que es un póker ya más, yo no sé si es, ¿no? Es que se está jugando, nadie sabe muy bien si yo voy a reclutar exactamente al adecuado o no. Y tampoco sé si yo como dirigente provincial me elijo o no, y además hay una larga trayectoria de, bueno, es agotadora señalarla, de políticos regionales que han estado bajo el membrete de diferentes partidos, que no sé si son bienes de alquiler o no sé, yo qué sé, son negocios recíprocos entre partidos nacionales y partidos y partidos subnacionales. En todo caso, lo que yo tengo impresión es que, vuelvo a insistir, primero que no es un país, que no es un problema solamente peruano. Segundo, que el transfugismo no me parece que sea una grave transmisión. Tercero, que no hay coaliciones que se basen al mismo tiempo en programas y en oportunidades, sino que se basan en circunstancias de ocasión. Y cuarto, cuando no está garantizado el reclutamiento en base a una trayectoria política, y eso es una cosa que sirve, ahí quizás discrepe con Jorge. Sí, los partidos, digo, estamos de acuerdo que todo es partido, de acuerdo a mi definición, ¿verdad? Pero si no existen trayectorias políticas, es obvio de que esos partidos van a estar sujetos a que las personas compren su puesto para ser candidatos, que las mafias penetren en el sistema político y que entonces, mientras celebramos los logros macroeconómicos, estamos desgastando los mecanismos de representación política. Bueno, perdón, soy así, ¿qué voy a hacer? Muchas gracias al doctor Rapone por su participación. Si hubiera alguna pregunta, podemos hacer una segunda ronda de preguntas. Bien. A ver, por favor, nos apoya con el micrófono. ¿Su nombre, por favor? Sí, buenas noches. Soy John Huizar. Para los dos ponentes, la lúcida exposición, felicitarlos. Y según todos sus puntos de vista de exposición, en estas próximas elecciones, ¿cómo lo configuran ustedes de acuerdo a todos sus planteamientos, ¿no? De acuerdo a la protección ciudadana, ¿no? Gracias. Regionales y municipales. Muy buenas noches para el profesor Aragón. Según los ¿Su nombre, datos, por favor? ¿Su nombre? Daniel. Bueno, según los datos presentados sobre, digamos, esta rotación que se está dando en cuanto a la clase política, más que todo a nivel subnacional, también lo que tiene que ver con el hecho de que están creando una especie de como que representación volátil, que siempre cambian, todo ello. ¿Qué efectos está teniendo más que todo en el nivel subnacional? Porque entendemos, según lo que se presenta, es que a nivel nacional, que básicamente está enfocado aquí en la parte central de Lima, vemos que casi como que no cambia, siempre son los mismos. Y vemos un caso particular a nivel subnacional, que están cambiando, hay una representatividad volátil. ¿Cómo está afectando actualmente a la democracia? ¿Cómo es que se está viendo? ¿Está generando nuevas fragmentaciones según los datos que usted ha presentado, ¿no? Gracias. Sí, el señor, por favor. Buenas noches, mi nombre es David Rojas Paico. En primer lugar, felicitar a los dos ponentes por esta
estas conferencias que son muy ilustrativas. En primer lugar, quería preguntarle al doctor Jorge Aragón. Él inició su alocución hablando de poner atención a los políticos en su forma individual y como clase social. Pero en la actualidad hay una ley de partidos políticos que habla cómo elegir a esos representantes de los partidos políticos. Y no solamente de los partidos políticos, sino también de los movimientos independientes y de las alianzas electorales. La pregunta es, ¿son suficientes estos mecanismos que la ley contempla para definir quiénes son los políticos que van a ser postulantes a ser representantes? Eso me parece muy importante porque al parecer no está dando resultados ese filtro, ¿no? Y por otro lado también me parece muy importante lo que ha hecho el doctor Romeo Grompone con respecto a los partidos que son empresas, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo provengo de provincias y veo pues que en las tres elecciones que se han venido dando para gobernantes regionales, básicamente son movimientos políticos que no son partidos, son alianzas de intereses. Es más, incluso los que son gobernantes terminan siendo proveedores de los partidos políticos, de los gobiernos, ¿no? Montan empresas constructoras, empresas de venta de autopartes de computación, ONGs relacionadas con la participación política. Es decir, prácticamente es una red la que está se detallando acá. ¿Los partidos políticos están sirviendo para eso? Esa es la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Buenas noches, mi nombre es Miguel Achira. La pregunta es, ¿a qué se debe la carencia que tenemos de liderazgos políticos en el Perú? Porque tenemos los mismos nombres últimamente. Y también, aparte, escuché el otro día al doctor Martín Tanaka en RPP, en una entrevista que le hicieron, se exige los planes de gobierno a todas las autoridades, tanto nacionales y subnacionales, pero no hay ninguna ley ni ninguna norma que les obligue a cumplir lo que ofrecen. Entonces, es fácil que proponga un plan de gobierno cualquier candidato y no lo cumple. Nadie lo puede sancionar. Muchas gracias. Atrás hay dos preguntas, por favor. Buenas noches, mi nombre es Martín Peña. Quería hacer un par de preguntas. La democracia se sostiene en los partidos políticos. Entonces, la democracia no es gratuita, la democracia cuesta. Y lo estamos viendo en la actualidad. Los partidos se han convertido prácticamente en caudillos con entorno y prácticamente se han vuelto maquinarias electorales. ¿Por qué habría que cambiar ese sistema? Por el bien de la institucionalidad. ¿Están de acuerdo ustedes que el Estado debería financiar a los partidos políticos? Y en cuanto a los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, como les he dicho, son caudillos con entorno, prácticamente centralizados, no hay presencia en provincias, por lo tanto no hay capacitación a la militancia, ni hay el deseo de que la militancia se capacite. Entonces, hay una ley de partidos políticos, sin embargo, la ley de partidos políticos es muy ambigua. Se debería, por ejemplo, en la ley de partidos políticos, exigir que los partidos políticos elijan a sus autoridades o a sus dirigencias con un militante, un voto. Creo que eso daría mayor representatividad. Entonces la pregunta sería si están de acuerdo en que el problema en sí es la democracia interna de los partidos, que genera muchos de los problemas actuales en la clase política. Y una última pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles de los actuales líderes ustedes consideran que son realmente políticos, ¿no? Gracias. ¿Cuáles de los actuales líderes políticos ustedes consideran que son realmente políticos, de verdad? Buenas noches, mi nombre es Juan Maita, felicitaciones por la exposición, doctores. Mi pregunta va en lo siguiente. En su opinión, ¿ustedes consideran que si sabemos que la representación política desde el punto de vista de la sociedad básicamente es vista desde los partidos políticos o hacia los partidos políticos, entonces ¿sería correcto esa visión o habría que tener en cuenta también
todo el sistema político, es decir, no solamente el sistema de partidos, sino también el sistema electoral y el sistema de gobierno, tal vez, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para cerrar ya? Sí, veamos esos dos preguntantes. Buenas noches, mi nombre es Patricia Riole y mi pregunta va para los dos ponentes. Comentaron el tema del transfugismo del Congreso, ¿no? Y bueno, los congresistas mismos dicen que no son tránsfugas, ¿no? Que solamente se cambian de bancada. Pero el tema es que en el Congreso, cuando entran por un partido político, entran con cierta ideología y la población los escoge por los principios que tiene el partido por el cual han postulado, pero al cambiarse esto queda en blanco y cuando se les consulta por qué se han cambiado, ellos solamente indican que es por un motivo de una diferencia ideológica, ¿no? Entonces, es una pregunta, comentario, ¿no? ¿A ustedes les parece que en caso en el Congreso se pudiera fiscalizar más o poner reglas un poco más estrictas para que los congresistas se cambien de bancada o se consideren independientes? Porque, me parece que ellos solamente lo hacen mediante una notificación y ya automáticamente se quedan sin bancada, ¿no? Se quedan como independientes y obviamente esto confunde a los ciudadanos y eso también repercute en que no puedan volver a ser reelegidos, ¿no? Porque ya no se sabe cuál es el camino que el congresista va a tomar. Muy buenas noches, mis felicitaciones para ambos ponentes. Mi nombre es Denis Quesada, yo vengo de Ancash, Chimbote. Mi pregunta es puntual. Hace poco nuestra región fue conocida a nivel nacional, lamentablemente, por un hecho de violencia y que llevó a las principales autoridades a la cárcel, ¿no? Desde el presidente regional hasta algunos alcaldes y periodistas. ¿Qué cree que pasó con la clase política en Ancash, que lo llevó a eso, que a pesar de ser una de las regiones más ricas del país, sigue sumida en la pobreza extrema, la desnutrición de los niños? ¿Qué cree que pasó con eso, ¿no? Con la clase política, básicamente? Gracias. ¿Alguna otra pregunta para cerrar ya? Sí, a ver. Muy buenas noches. La pregunta es para el profesor Aragón. Profesor Aragón, usted sustentó que la mayoría de políticos, de acuerdo a la revisión de su hoja de vida, de la base del jurado y de la base de la Universidad de Salamanca, que hay políticos con mayor capacitación, con mayor educación. Eso me hace ver que quizás usted postula la tesis de la profesionalización de los políticos en el Perú, más o menos por la línea del profesor Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca. Si es así, ¿por qué esto no se ve reflejado en un fortalecimiento en los partidos políticos? Esa era mi pregunta. Brevemente, por favor, el señor. Sí, justamente a partir del profesor Aragón, a partir del caso que ha señalado el amigo de Chimbote, ese puede ser, digamos, una de las formas más evidentes de por qué los políticos en realidad no tienen, digamos, no tiene mayor sentido si es que finalmente simplemente van a ser fusibles, operadores, empleados, para poder generar mayor trascendencia. O sea, en la respuesta que usted señaló en la primera pregunta que yo le formulé, es decir, ¿cuál es la posibilidad y la oportunidad que tiene cada político de trascender o hacer algo si en verdad no tiene sentido lo que va a hacer durante el tiempo que esté, porque en realidad las cosas están definidas en otro lado ya? Y de repente para el profesor Grompone esa definición minimalista sobre partido político es bastante pesimista, ¿no? Trasladar esa visión desde la academia hacia la política nos lleva a decir, entonces, si solamente es una organización de personas que va a llegar a colocar, digamos, a una persona en el poder, entonces, ¿cuál es el sentido de preocuparnos más, no? Al final las cosas están así y así van a estar siempre, ¿no? Gracias. Disculpen. Muchas gracias. Vamos a hacer el uso de la palabra al doctor Jorge Aragón. Muchas gracias. Cantidad de preguntas que en realidad son cada una en sí misma requeriría un poco más de tiempo y además siempre bajo presión es un poco complicado responder. Pero a ver, ya que estamos en modo conversatorio, a ver, te le pregunta que quién es un buen político. Mi impresión ahí, tal vez, volviendo a lo que Romeo planteaba, mi definición del político también es minimalista. El político es aquel que tiene interés en ocupar un cargo público, aquel que tiene interés en participar de una organización política. Ese es un político. ¿Quién es un buen político? Depende de quién le preguntemos, ¿no es cierto? Si le preguntamos a algunos, este es un buen político, este es otro buen político. Ahora, no se trata tampoco de plantear un relativismo absoluto.
Yo sí creo la tesis de la profesionalización, creo que es un rasgo importante, útil, ¿no? Creo que una de las carencias, como tal vez no lo dije de manera muy explícita, de esta nueva clase política es su escaso nivel de profesionalización, que no tiene que ver necesariamente con los estudios, tiene que ver con la práctica política. Y cuando mencionaba los estudios, la verdad que no lo estaba mencionando diciendo algo así como miren qué educados son nuestros congresistas, sino miren cómo tenemos un montón de gente en el Congreso, ¿no es cierto?, que probablemente hace 20 o 30 o 40 años no hubiera estado en el Congreso, ¿no es cierto? Y de alguna manera creo que eso expresa también los cambios sociales en el Perú y la posibilidad de que personas cuyo origen social no haya sido necesariamente acomodado estén ahora en el Congreso. Es un poco la intención de ese comentario sobre la educación de los congresistas. Pero entonces, ¿quién es político? El que se dedica a la política. ¿Que la profesionalización es un rasgo interesante? Creo que sí. La falta de partidos, el bajo nivel de reelección, creo que atentan contra la profesionalización, sin duda. El liderazgo político, ahí me quedé pensando, creo que es una combinación no solamente de las personas, sino también de los planteamientos. Yo comparto en buena cuenta lo que Romeo plantea en el sentido de una discusión política bastante empobrecida. Creo que en este país, en nuestro país, la discusión política está bastante debilitada. Nos pasamos el día discutiendo cosas prácticamente poco trascendentes, poco relevantes, y mi impresión es que en parte es porque no hay nadie que se atreva a plantear temas que vayan un poco en contra de lo que es el sentido común dominante. Y quienes lo plantean a veces de una manera que no termina tampoco haciendo demasiado eco. Pero en fin, creo que el liderazgo político se compone, ¿no es cierto?, de ciertas características personales, pero también de los planteamientos que uno quiere poner sobre la discusión. Y si faltan los planteamientos, el liderazgo político va a ser precario. Es una discusión muy fuerte la de la reforma de la ley de partidos, los sistemas electorales, las reglas electorales. Ahí hay como dos posiciones. Una posición es, no hay nada que hacer, todo siempre va a ser igual. No hay, la ley de partidos que se hizo con mejor intención terminó produciendo lo que tenemos actualmente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está esta idea de que hay que cambiarlo todo, ¿no es cierto?, que nada funciona, que todo hay que volver a comenzar, que hay que comenzar de cero. Ambas versiones me parece que son extremadamente pesimistas y poco propositivas. Que hay que hacer un conjunto de cambios, sí, creo que hay que hacer un conjunto de cambios, que no se están haciendo porque están entrampados en el Congreso, sí, están entrampados en el Congreso, pero en todo caso lo que yo me resistiría es, insisto, a estos dos modelos extremos, cambiémoslo todo, ¿no es cierto?, o cambiemos cosas de manera individual y aislada, con lo cual probablemente no vamos a conseguir ningún efecto interesante. Entre las cosas que hay que modificar, si me lo preguntan a mí, yo sí estaría de acuerdo con el financiamiento público, me parece que es importante, pero insisto, creo que no se trata de mover un factor, una cuestión, sino de pensar en el conjunto, mantener lo que funciona, cambiar lo que no funciona. Las elecciones del 2014 creo que vuelven a dejar sobre la mesa algo que a mí me parece interesante, y es una dinámica que no es nacional, que es bastante subnacional, que tiene por tanto candidatos, ideas, programas que tienen que ver con temas regionales y locales. Y eso en general me parece que es una cosa interesante en el caso peruano, que se haya desarrollado un ámbito subnacional que tiene los mismos vicios o muchos de los vicios que sucede con la política a nivel nacional, completamente de acuerdo, pero que también tiene una dinámica propia. Tanto así que, salvo algunos casos muy puntuales, no creo que los resultados necesariamente de las elecciones de 2014 de alguna manera pauten lo que va a pasar el 2016. Creo que son dos procesos electorales diferentes. Y para terminar, si sobre alguna cosa me tendría que reafirmar el día de hoy es sobre la necesidad de seguir pensando en cómo están funcionando las trayectorias políticas en este país. Creo que eso tenemos que entenderlo mejor. Creo que tenemos indicios, creo que tenemos alguna evidencia, pero todavía no hemos comprendido del todo cómo funciona la trayectoria política, la ambición política de aquellas personas que quieren hacer vida política.
una cosa que está pendiente, si se me ocurre seguir con esto, es cómo se mueve esta cosa entre lo subnacional y lo nacional, ¿no es cierto? Vienen, o sea, la gente, hemos dicho, viene con experiencias que no son congresistas. Bueno, ¿qué tipo de experiencias, no? Y si no ganan el Congreso, regresan al ámbito subnacional. ¿Cómo se da esa especie de progresión? ¿Y por qué lo digo? Porque en otros países es bastante claro, por ejemplo, cuál es la trayectoria que hace un político. Entonces empieza en el ámbito local, pasa al nivel regional, después pasa al nivel nacional. En el caso peruano me parece que todavía o no hay un patrón muy claro o no lo hemos llegado a visualizar. Y por eso creo que es importante pensar y mirar lo que está pasando con los políticos como grupo social. Muchas gracias. El tiempo de Romeo Gramponi. Bueno, breve. Debo decir que no estoy de acuerdo con casi ninguno de ustedes. Bueno, así pasa. Y bueno, porque yo entiendo que les preocupa más las trayectorias de la clase política que las organizaciones políticas, y eso es el tono general que he notado en los comentarios. Como soy un hombre anciano y a punto de morir, me puedo decir esas cosas, ¿verdad? Dicho esto, yo sí, está bien, uno tiene que definir, y si uno da una definición mínima es porque los partidos no son los partidos clásicos como los imaginamos, como ya les repetí, el partido de masas con sus organizaciones, sus militantes. El partido es personas que buscan el poder. A partir de ahí es que podemos pensar la clase política. Pensar la clase política diciendo que no tienen nada que ver con los partidos, no tiene nada que ver, no tiene mucho sentido lógico. Uno, no por digresión académica, que sí es pertinente, sino por algo razonable, tiene que definir una definición mínima del partido político, a partir del cual identificamos las características de la clase política. Si no, la clase política anda suelta en plaza. Ahora, si ustedes quieren que ande suelta en plaza, es su problema. Está bien. Esa es la primera cosa, que son enojos. La otra cosa es que sí, cuando los partidos tienen o no reúnen los requisitos que nosotros idealmente ponemos, sí pasan cosas como las que nos referimos, como la alianza de intereses circunstanciales. Esas alianzas de intereses circunstanciales llevan, por ejemplo, a la compra de puestos, o no. Cosa que me parece que el público existente no le ha dado demasiado interés, no les interesa mucho, ¿verdad? Lo que me parece que de alguna manera pervierte la política, ¿no? Y lo que hace es que no solo exista el llamado partido de empresas, sino hay una especie de negociación que no le hace bien a la democracia entre los partidos en el reclutamiento de sus candidatos, tanto a nivel nacional o a nivel subnacional, que tienen que ver, no porque tengan que compartir necesariamente una propuesta partidaria, sino porque tienen los suficientes recursos para movilizarse, y para movilizarse en lo económico o en el reclutamiento de personas. Eso pasa en todos los sistemas políticos, no solo en el peruano. Lo que en el peruano se ha exacerbado. Lo que pasa es que ustedes, me parece que son siendo un público absolutamente optimista, ¿verdad? La otra cosa es de que la otra cosa es sobre el transfugismo. Teóricamente, en un sistema democrático no existe el transfugismo, en un sistema ortodoxamente constitucional, porque los representantes lo son no del partido que lo eligen, sino lo son representantes de la nación. ¿Está claro? ¿No? Y eso surgió, y además lo dice todas las constituciones liberales del mundo. Entonces, que una persona sea parte de un partido, desde el punto de vista estrictamente constitucional, no es un fenómeno anómalo.
se vuelve un fenómeno anómalo cuando ese transfugismo es que una persona se aparta de los principios por los cuales fue elegido. Pero ¿qué pasa con partidos que no tienen ni programas ni estatutos? ¿O qué pasa que el gobernante se aparta de aquello por lo cual fue originariamente elegido? Entonces yo tampoco los entiendo a la mayoría de los comentaristas, ¿no? O sea, me parece que tienen una concepción un poco idealista de cómo son las cosas, ¿verdad? Y bueno, así serán. Bueno, no es mi problema. Y bueno, porque además, como decía, y perdón que cite a un pensador marxista, que es Gramsci, hay que tener pesimismo en la inteligencia y optimismo en la voluntad. O sea, uno tiene que darse cuenta de todos los obstáculos que existen para, a partir de ahí, razonar y buscar un cambio. Si nosotros caemos en el optimismo de que todo está relativamente bien y que entonces no vamos a identificar cuáles son los obstáculos. Yo tengo esa actitud que es un poco que trato de ser pesimista porque es la base para poder ser optimista. Ser optimista de entrada me parece mal. ¿Está bien? Es una actitud filosófica, de repente estoy equivocado, ¿verdad? Y finalmente, lo que existe es, voy a terminar, es que hay un tema a develar en las ciencias, no solo en la política, sino en la sociología y en la antropología, de si en un país con crecimiento económico y desinstitucionalizado, en el sentido de que la institución son normas, reglas y procedimientos más o menos acatados, si eso tiene que ver, qué grado tiene que ver con las mafias y la corrupción. Yo no lo sé, está muy mal estudiado. Yo no conozco estudios serios sobre el tema. Pero cuando me hablan de lo que está ocurriendo en Ancash o en otros departamentos del Perú, creo que hay un problema. Sin instituciones, sin mecanismos de control, sin el crecimiento económico, nos lleva, vamos todos de la mano, participemos y seamos todos emprendedores. Ser emprendedor es también ser delincuente. No sé si me entienden, ¿no? Es más o menos cómo funcionan las cosas. Y ha pasado no solo en el Perú. Entonces yo creo que debiera haber un vuelco, yo no sé mucho en estudios de corrupción, sobre cómo encarar el crecimiento económico con formas mafiosas. Es un problema, ¿no? Y bueno, está bien. Y bueno, la diferencia entre lo subnacional y lo nacional puede ser interesante, pero lleva a un problema de o pasamos de vasos comunicantes que lleven de la fragmentación al pasaje de lo nacional, de lo subnacional o lo subnacional, o vamos a tener desde revocatorias a linchamientos de autoridades a conflictos más o menos irresolubles, ¿verdad? Y entonces, bueno, y en cuanto al financiamiento, y finalmente para terminar, yo creo que en el estado actual del Perú, yo creo que mis colegas, los cientistas políticos, yo soy sociólogo, han caído en una especie de idea del optimismo al pesimismo en torno a que con las leyes de partidos políticos podían cambiar las cosas, ¿verdad? Yo pienso
sin entender mucho el tema, porque además la sociología electoral no es muy fuerte, y además tengo una cierta aversión académica. Académica no, son mis limitaciones. Me da la impresión que debiera haber mecanismos transparentes de democracia interna, pero me parece que a través de los mecanismos de democracia interna volar el voto preferencial y que los partidos, una vez que hayan hecho ese proceso transparente, que en el Perú no se puede hacer, me parece, todavía a través de primarias necesariamente, se elijan los partidos sus propias autoridades, su propio orden de prelación. No sé si es lo mejor o lo peor, pero por lo menos alguien puede responder por alguien, ¿verdad? O sea, el partido elegido puede responder por sus representantes, ahora no. Gracias. Muchísimas gracias a los dos expositores por sus ponencias.